la grabación del audio. Bueno, como podrán ver, hoy traigo gogles porque luego les platico quién, ¿verdad? Me rompió mis lentes y entonces están en reparación. Pero bueno, vamos a dar comienzo al estudio. Una disculpa que el viernes pasado no pude dar el estudio. Como les comenté, estoy en un diplomado y eso me ha complicado un poquito las cosas en este día. Hace 2 estudios tuvimos el estudio referente a el devocional familiar. Entonces, por eso voy a retomar con un poquito de calma el atributo que estamos viendo. Recordemos que estamos hablando de la integridad de Dios, y hablando de la integridad de Dios vimos que podemos entender 3 subatributos acerca de esta integridad que derivan de esta cualidad, y es Dios verdadero, Dios veraz y Dios fiel. ¿Ok? Terminamos en el último estudio acerca del conocimiento de Dios o conociendo a Dios, el atributo acerca de la verdad de Dios. Recordarán que estuvimos viendo acerca de las consecuencias del atributo de Dios verdadero, y vimos justamente que debemos de adorar exclusivamente al Dios verdadero, adorarlo como Él lo ha determinado, convertirnos de los ídolos hacia el Dios verdadero, conocer al Dios verdadero, entendiendo los efectos que tiene el conocimiento de Dios. Y en el último estudio acerca de este tema, lo que estuvimos viendo fue que el conocimiento de Dios nos debe de dar confianza. ¿Por qué? Porque confiamos en el Dios verdadero. Y los llevaba también a una reflexión acerca de poner, de entender que la negación que llegamos a hacer de Dios no solo son los ateos intelectuales que niegan absolutamente la existencia de Dios, sino podemos caer en un ateísmo práctico cuando, conociendo a Dios, también sin conocerlo, vivimos de una forma que se aparta de la verdad que Dios nos ha revelado. Y concluíamos ese subatributo de Dios verdadero haciendo referencia a una reflexión a la que nos invitaba Joel Vique, que más que debamos de dominar el tema del conocimiento de Dios o del conocer al Dios verdadero, es ese conocimiento el que nos debe de dominar a nosotros. Un conocimiento que rebasa a cualquier otro conocimiento. ¿Ok? Y después entramos al conocimiento de la veracidad de Dios, o Dios es veraz, y en este sentido retomamos e hicimos una pequeña referencia hacia lo que es la integridad de Dios, en el sentido de cómo está reflejada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, también hablando de características de la persona, y hablamos justamente de que refiere a una perfección o una completud del carácter, y en tratándose de Dios, este carácter perfecto de Dios deriva en Dios verdadero, Dios veraz y Dios fiel. Y empezamos a ver Dios es veraz. Aquí ya me empiezo a detener porque como empezamos el atributo, este subatributo en el último estudio, ya tiene 2 semanas que lo vimos, voy a verlo con detenimiento, además de que la verdad le di un repaso y todavía le metí un poquito de información. Espero que no les importe, y entonces vamos a ver un poquito más acerca de este subatributo. Ya vimos acerca del Dios verdadero, que lo diferencia de cualquier otro ídolo, de cualquier otra cosa que pueda ser llamada Dios, y que es el Dios que se ajusta a la perfección de lo que es la divinidad. Hablando de Dios es veraz, y como consecuencia del Dios verdadero, Dios es veraz, y eso implica que todo lo que Él hace, es decir, lo que Él actúa y lo que Él habla, están dentro de la esfera de la verdad. La verdad no es otra cosa que todo que lo que se conforma, todo aquello que se conforma a la realidad, a lo que realmente es. ¿Ok? Verdad deriva del griego, cuando vemos en la Biblia el término verdad, refiere del término griego aletheia, que habla a apertura.
Y podría parecer un poco raro esto, pero lo que refiere es que es algo que no está escondido. Es algo que se conforma a la verdad, y tan se conforma a la verdad que se nos presenta tal cual es. Kremer, citado por Vine, dice: la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, esa es la verdad, la esencia manifiesta y veraz de algo. Es decir, lo que vemos o lo que se aprecia se ajusta realmente a la realidad. Es la esencia de lo que se manifiesta, es lo que realmente es algo veraz, ¿ok? Entonces, la verdad es aquello que se conforma con la realidad. Y vamos a ver algunos aspectos como parte introductoria en el Nuevo Testamento que hablan de la verdad para entender a qué nos referimos cuando hablamos de verdad. Acompáñenme a Gálatas 2, capítulo 2, versículo 5. Gálatas 2, versículo 5, por favor. Vamos desde el versículo 3, por favor. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar en nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Qué es lo que sucede? La iglesia de Galacia estaba siendo invadida por judaizantes, es decir, personas que teniendo conocimiento de la religión judaica, pretendían convencer a los creyentes, a la iglesia, acerca de que para ser cristiano tenías que ser primeramente judío y tenías por ende que cumplir con las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Pablo escribe esta carta y les dice: señores, ¿cómo es que se han apartado de la verdad de la salvación por gracia? Recordemos que cuando Pablo hace referencia a la salvación por gracia en sus epístolas, no se basa nada más en una revelación nueva que sin duda le dio Cristo, como él mismo lo narra en esta misma epístola, sino que hace mucha referencia al Antiguo Testamento para enseñar cómo la verdadera salvación siempre estuvo de la mano con la gracia de Dios, siempre fue por la gracia de Dios. Y en este sentido, les narra cómo cuando fueron a Jerusalén, habían judaizantes en la iglesia de Jerusalén y él no se sometió a ello. ¿Para qué no se sometió a ello? Para que el verdadero evangelio fuera preservado, para que la gente no se engañara. Yo los invito a leer la carta de Gálatas para entender esta realidad, incluso cómo el propio Pablo confronta a Pedro porque él tenía ciertas conductas que llevaban al engaño a algunos de los creyentes. En este aspecto, cuando habla Pablo en el versículo 5, para que la verdad del evangelio permaneciere con vosotros, él está haciendo, como les explico, un contraste con el evangelio falso, con el evangelio basado en la ley, basado en las obras de la ley como condición para ser salvos, el evangelio de los judaizantes. Y como el mismo Pablo lo dice en esta propia carta, no que haya otro evangelio, pero que hay solo un verdadero evangelio, que es el que han predicado los apóstoles y que está revelado en la palabra. Entonces, este aspecto de la verdad del evangelio hace referencia a la verdadera enseñanza del evangelio. Y aquí cabe decir que cualquier cosa que añada al sacrificio de Cristo o que añada a la mera gracia de Cristo para la salvación es un falso evangelio. Es algo que no se ajusta a la realidad. Como decía algún hermano de República Dominicana, todo lo que sea la cruz de Cristo más algo es un falso evangelio. En algún momento habrá oportunidad de entender muy bien la salvación por gracia y cómo realmente siempre la verdadera salvación, la que ya ha operado en el corazón del creyente, va a traer frutos y va a mostrarse en un proceso de salvación. Eso no implica que esas obras
que Dios preparó de antemano para nosotros, como dice Efesios 2:10, sean condición para la salvación, sino que son frutos de ella. Entonces, este contraste de la verdad del Evangelio la hace Pablo para contrastar con cualquier otra cosa que no sea el Evangelio verdadero. ¿Queda claro? Acompáñenme ahora a Romanos 1, versículo 25, por favor. Si tienen dudas, escríbanme, creo que las estoy viendo, por favor. Romanos 1, capítulo 25. Vamos a leer desde el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de Dios, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Ok? Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios. ¿Qué está refiriendo Pablo aquí? Como ven, en el capítulo 1, a partir del 18, el versículo 18 de Romanos, hace referencia a la culpabilidad del hombre, en el sentido de que todos los seres humanos somos culpables ante Dios porque somos pecadores. Y derivado de ello, necesitamos un Salvador, como lo termina argumentando a lo largo de la epístola. Pero entre lo que pasa con el ser humano cuando se hace culpable delante de Dios, es justamente esto que narra Pablo. Cambian la verdad de Dios por la mentira. La verdad, y esta verdad a la que se refiere Pablo, es la verdad acerca de Dios, es decir, la verdad revelada acerca de Dios o de Dios, ya sea su existencia o sus cualidades, como Dios es en verdad. Hay enseñanzas acerca de la inexistencia de Dios y eso es a lo que se refiere Pablo, lo que sucede con el hombre volviéndose culpable. Empieza a negar la existencia de Dios o sus características. Y también algo que niega el ser humano es la prerrogativa de Dios de ser obedecido y glorificado. Como lo vimos al hablar del Dios verdadero, solo debemos de adorar al único y verdadero Dios. Cuando nosotros privamos a ese Dios verdadero de sus cualidades, estamos predicando acerca de ídolos, de dioses falsos. Cualquier religión que difiere de la revelación de Dios que nos ha dado a través de su palabra en la Biblia, nos conduce no solo a religiones falsas, sino a dioses falsos. Si estamos hablando de un Dios basado en atributos o en características que difieren de la verdad de Dios, entonces estamos cambiando al verdadero Dios por ídolos. ¿Queda claro? ¿Sí? Otra referencia que hace el propio Romanos a la verdad de Dios aparece en el capítulo 15, versículo 8. Capítulo 15, versículo 8. Vamos a leer desde el 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Lo que está diciendo Pablo es que Cristo, como también lo narra Gálatas, vino, se encarnó, se humilló, se hizo hombre y se sujetó a la propia ley de Dios, ¿ok?
para cumplirla perfectamente y así cumplir las promesas de Dios. Eso es lo que está narrando Pablo aquí. Si bien es cierto este aspecto de la verdad de Dios, para mostrarnos la verdad de Dios, se refiere en un sentido más amplio y más concreto, más concreto, a la fidelidad de Dios. Vamos a entender lo que está diciendo. Fíjense, pues os digo que Cristo, Jesús, vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué es lo que vino a hacer? Al cumplir las promesas que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento, Dios está confirmando que es fiel. Si lo prometió y lo cumplió, Dios es fiel. Pero ojo, también hay una referencia a la verdad de Dios, porque si esas promesas estaban en la palabra de Dios y se cumplieron, es porque las promesas de Dios son verdad. ¿Queda claro? Cristo, al cumplir las promesas que había hecho Dios, está comprobando que esas promesas eran auténticas, eran verdad, y por ende su palabra es verdad. ¿Queda claro? ¿Sí? Lo prometió, lo cumple. ¿Queda claro? Por eso es que hace esta referencia. Es en ese sentido entonces que vemos que el Dios veraz, el Dios de verdad, es Dios de verdad porque se conforma a la realidad. Sabemos que es creador y la realidad misma ha sido creada por él. Este término, el término de verdad, también lo usa la palabra de Dios en un sentido absoluto. Fíjense. Vamos a leer primero los versículos y después les explico a qué se refieren. Juan 14:6. Juan 14:6. Si voy rápido, no, ¿sí? ¿No? Si voy rápido me dicen. Vamos a leer desde el 1 para entender el contexto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Recordemos que este escenario en el que Cristo está hablando está en el aposento alto, es decir, ya le lavó los pies a los discípulos, instituyó la Santa Cena y empieza a prepararlos justamente para lo que iba a pasar, la pasión de Cristo. Iba a ser crucificado, iba a morir, y lo que todavía no entendían los discípulos, a pesar de que Cristo se los había anunciado varias veces, iba a resucitar. Entonces vemos palabras muy profundas dadas a los 11. Judas ya había partió antes de la Santa Cena. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí vemos en el versículo 6 que dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Vamos a otra parte. En el mismo Juan, capítulo 17, versículo 17. Nuevamente, insisto, están en este aposento alto, Cristo los está preparando y en este momento, preparando para su partida, y en este momento, en este capítulo, está orando por sus discípulos, iniciando el ministerio que hoy sigue ejerciendo, que es la intercesión por nosotros. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Finalmente los llevo al versículo 18, cuando Cristo está delante de Pilatos, versículos 37 y 38. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. A reserva de que vamos a analizar estos versículos a mayor detalle cuando hablemos acerca de Jesucristo como la verdad, si recuerdan en los otros atributos hemos partido de hablar en genérico acerca de los atributos de Dios, de cada atributo, y después hacemos una referencia en concreta a Cristo, así lo haremos aquí y vamos a entrar a detalle en esto. Pero, ¿a qué quiero llevarlos en este punto? Cristo es la verdad misma encarnada. Es decir, no estamos hablando de un sustantivo cuando decimos que la palabra es veraz, es decir, no estamos hablando de un adjetivo diciendo que la palabra es veraz, es decir, que contiene la verdad. No estamos hablando de otro adjetivo como Dios verdadero. Estamos hablando del sustantivo, la verdad. Cristo es la verdad misma encarnada. Es el único que nos puede llevar al verdadero conocimiento y a la verdadera iluminación. Solo a través de Cristo conocemos la verdad de Dios. ¿Ok? Asimismo vemos cómo esta palabra, esta palabra que tenemos en nuestras manos, la bendita palabra de Dios, es verdad. Dice Cristo cuando está orando por sus discípulos. Tu palabra es verdad. Fíjense, esta traducción, la Nueva Versión Internacional, es más fiel en este aspecto al texto. Y va más de la mano con lo que les quiero explicar aquí acerca de que este atributo, esta parte de la verdad está referida como la verdad en absoluto, no como un calificativo, sino como algo absoluto. Versículo 17 del capítulo 17 en la Nueva Versión Internacional. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. No solo estamos hablando de que la palabra de Dios es verdad, es la verdad. Es la verdad absoluta, es la realidad. Es un sustantivo, es la verdad. ¿Ok? Entonces, en esos aspectos y en esas formas es como vemos que la verdad está referida en la palabra de Dios. Berkhoff dice, la verdad de Dios es la base de todo conocimiento. Dios es la fuente de toda verdad. Finalmente, siendo Dios la verdad y siendo Dios veraz, y siendo Él la fuente de todo conocimiento y de toda sabiduría, como lo vimos en los atributos anteriores, sin duda, toda verdad que sea verdad va a ser proveniente de Dios. ¿Ok? Como dice Paul Washer, la verdad de Dios o la veracidad de Dios, que es el subatributo en el que estamos, tiene dos aspectos. Cito a Paul Washer. Dios no solamente es exactamente como se revela a sí mismo, sino que también todo es exactamente como Él dice que es. Yo les recomiendo que puedan repasar, cuando hablamos de la omnisciencia de Dios y acerca del conocimiento de Dios perfecto, y en específico acerca de su propio conocimiento, del conocimiento de sí mismo que tiene, lo repasen para entender este punto. Lo vamos a retomar más adelante en el estudio, pero por lo pronto lo dejo aquí anunciado para que más adelante lo podamos retomar. ¿Ok? Pero es base de la verdad y de la veracidad esa omnisciencia y ese conocimiento perfecto. Hoy vamos a tomar un pedacito de eso, como ahorita les voy a enseñar. Entonces, los dos aspectos en que Dios es veraz o la veracidad de Dios atienden tanto a que lo que Dios revela de sí mismo es veraz, es real, es tal cual, y todo lo que Él dice también lo es. ¿Ok? Por eso es que Él es la base de toda la verdad, de todo conocimiento verdadero. ¿Ok? El conocimiento de Dios es perfecto, es completo, no tiene un ápice de mentira, no tiene un ápice de engaño, y por ende, al ser un conocimiento perfecto,
al ser un conocimiento absoluto, es también veraz. Acompáñenme por favor a Job 37:16. Job 37:16. De hecho, cuando hablamos acerca de la omnisciencia de Dios, hablamos de este punto, si mal no me equivoco, y seguramente también cuando hablamos de la perfección de Dios o de Dios es perfecto. Job 16, perdón. Versículo 14. Si se acuerdan, cuando hablamos acerca de Job, Eliú es el cuarto amigo que llega con Job y es el único que no es reprendido por Dios cuando en el siguiente capítulo habla, y es el único que presenta un nombre hebreo, lo que nos da a entender, también como sus palabras lo demuestran, un conocimiento más acercado a la realidad de Dios. Y dice, versículo 14, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? Fíjense cómo lo traduce, la Biblia de las Américas. Aquí estamos, Job 37:16. ¿Sabes tú la posición de las densas nubes? Maravillas del perfecto en conocimiento. Perfecto en conocimiento o perfecto en sabiduría. La palabra hebrea que usa Job en este punto, se cree que Job es el autor en principio, es la palabra hebrea dea, que significa conocimiento, juicio, opinión, saber, sabiduría. El conocimiento de Dios es perfecto, no le falta nada, no tiene mancha, no tiene engaño, no hay nada que le sea oculto. Y por ende, es veraz, porque sin engaño, sin obstrucción, sin falta de nada en ese conocimiento, lo que él conoce es perfectamente veraz. Dice Grudem, él, refiriéndose a Dios, nunca se equivoca en su percepción o comprensión del mundo. Todo lo que él sabe y piensa es verdadero y es una percepción correcta de la naturaleza de la realidad. Como él es perfecto en conocimiento, lo que él percibe, lo que él comprende es igualmente, perfectamente acorde con la realidad y por ende es verdad. Y por ello decimos que algo es verdad cuando hay coherencia y concordancia con todo lo que es representado por Dios mismo. Es decir, como Dios es perfecto en conocimiento y en sabiduría, como no le falta nada, como no hay engaño y se adecúa exactamente a la verdad, a la realidad, por ende, todo lo que tenga coherencia y concordancia con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios, lo que ha sido representado por Dios mismo, es por ende verdad. Siendo Dios la verdad, la que se adecúa completamente a la verdad, a la realidad, todo lo que se acople o se conforme a ello será igualmente verdad. Por ello, Dios mismo, siendo la verdad, es la base de toda la verdad. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Si hay dudas, por favor, díganmelo. Acerca de este atributo, hay expresiones muy claras en la palabra de Dios acerca de Dios y la verdad y la veracidad. La Biblia enseña que Dios es es Dios de verdad. Isaías 65:15. No, 65:16. Isaías 65:16.
El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad, jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. No voy a leer el contexto porque ahorita no atiende tanto a ello, porque el contexto atendería a lo que dice alrededor de Dios de verdad. Aquí lo que quiero que pongamos atención es Dios de verdad. ¿Cómo lo califica la propia Biblia? En el Dios de verdad se bendecirá, por el Dios de verdad jurará. ¿Quién es este Dios de verdad? La traducción literal podría ser el Dios del amén. Es decir, es el Dios que es verdad. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hablamos de la sabiduría de Dios, hablamos justamente de esta palabra, amén. La palabra es hebrea, es la palabra amén. Y cuando la forma en que lo traducen muchas veces en los evangelios es cuando Cristo dice, de cierto os digo, amén, amén. Eso es lo que dijo Cristo en hebreo. Juan lo registra 25 veces, no voy a repetir las veces que lo registra, lo vimos en su momento. Este amén es una transliteración hebrea de lo que es verdad o lo que dice o lo que es cierto. Strong la traduce como confiable, digno de confianza, ciertamente o así sea. Es decir, si se fijan, a lo largo de este atributo que hemos estado viendo, que es la integridad de Dios, y derivado de la integridad de Dios, estamos hablando del Dios verdadero, del Dios veraz y del Dios fiel, podemos ver cómo se entrelazan y por qué realmente estamos hablando de subatributos dentro de un atributo más grande que es la integridad. Porque se terminan entrelazando. Como Dios es verdadero, lo que dice es verdad, Él es verdad misma y lo que dice verdad es confiable, porque Dios es fiel. Todo está entrelazado. Este calificativo de Dios de verdad, o Dios del amén, o el Dios que es verdad, hacen que Dios sea confiable. Que lo que Él dice es cierto, es ciertamente verdad. Así es, así sea. Por eso, cuando entendemos cuando alguien ora y decimos amén, cuando el hombre dice amén, está diciendo así sea. Pero cuando Dios dice amén, Él está diciendo así es y así será. Esto es verdad. Esto es lo que dice, lo que en realidad está diciendo Isaías cuando dice el Dios del amén, el Dios de la verdad o el Dios de verdad. ¿Vamos claros? Como es el Dios de verdad, el Dios del amén, entonces todo lo que dice se cumplirá. Son sus promesas verdad y sus promesas, al ser verdad, se cumplirán. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. Fíjense, Salmo 31:5. Exacto, es la única verdad absoluta. Salmo 31, versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. La primera parte, yo espero la recuerden, fue lo que dijo Cristo en la cruz. En tu mano encomiendo mi espíritu. Dios de verdad. Aquí vemos nuevamente referida esta palabra. Pero aquí el término hebreo que se usa no es amén, es emet. ¿Qué quiere decir? Ciertamente, verdad y confiabilidad. Insisto, van de la mano. Este Dios de verdad es el único Dios verdadero. Pero al ser el Dios de verdad, lo que habla es verdad. Y lo que dice que será hecho, va a ser hecho porque es verdad. Fíjense,
Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Leamos desde el 19, por favor. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a leerlo de nuevo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a tratar de enfocarlo para entender mejor la idea. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Lo que Dios ha prometido no ha sido, algunas cosas sí se han cumplido y otras cosas no se han cumplido, como los falsos profetas que se dicen profetas aún hoy. No. Todo lo que Dios ha dicho es en él, en Cristo, sí. Es en él, en Cristo, amén. Es la verdad. Cristo ha cumplido las promesas de Dios y por ende nos muestra que es verdad. ¿Ok? ¿Queda claro? Estas dos palabras, tanto la que refiere Isaías como la que refiere el salmista, amén y emet, tienen la misma raíz hebrea, que es amat, y se refiere a ser genuino, confiable, seguro, verdad. El Dios que se ha revelado a través de la palabra, cuya palabra es verdad, es la verdad misma, porque es genuino, es el Dios verdadero y por ende es confiable, porque Él es fiel. ¿Queda claro cómo conjugan los tres subatributos que estamos hablando? El Dios verdadero, el Dios veraz y el Dios fiel, digno de confianza, porque es verdad, es la realidad misma. Otra forma en que la palabra nos refiere acerca de Dios es como verás. Verás con Z, no con S. Juan 3:33. Juan 3:33. Vamos a leer desde el 31. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz. Dios es veraz. La palabra veraz viene del griego aletses, que refiere a verdad, a verdadero. Pero además, este verdadero va muy entendido de la palabra que veíamos al inicio de este subatributo, aletseia, es decir, sin esconder. Es veraz, es tal cual es. Tal como lo vemos, Dios es. Como lo vemos, obviamente, a través de su palabra, que es verdad, como Él se ha revelado. Él es veraz sin esconderse. ¿Por qué? Porque es auténtico, porque es genuino. De esta forma, viendo cómo se enlazan todos estos puntos que hemos ido analizando poco a poco acerca de Dios es verdad, el Dios de verdad, Dios Jesucristo es la verdad, podemos entender cómo la verdad, la veracidad, es decir, aquello que se conforma a la realidad, están íntimamente ligados con el carácter, con la persona de Dios.
es algo esencial en él, la verdad, la veracidad. Y gracias a que Dios es verdad y que Dios es la verdad, es que podemos ver que sus palabras, aquello que nos revela Él en su palabra, son puras. Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Las palabras de Dios son limpias, son puras. Lo que está diciendo el salmista aquí es que la palabra de Dios es pura verdad. El contraste que vemos en el contexto del Salmo es un contraste con las palabras profanas de los hombres. En cambio, las palabras de Dios son pureza, son limpias, son completamente claras, limpias, sin mancha. Son verdad. Fíjense, Salmo 19, versículo 9 en la segunda parte. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es lo que está refiriendo el salmista. Las palabras de Dios son puras, son limpias, no tienen mancha, son verdaderas, es la verdad. Esto lo que nos quiere enseñar es que la palabra de Dios no está contaminada, ni con mentiras, ni con adulaciones, ni con engaños. Dios expresa lo que de verdad quiere decir. Entre paréntesis, una de las cosas que atestiguan que los evangelios son verdaderos es que si los hubieran inventado los apóstoles, nunca hubieran hablado así de sí mismos, no hubieran destacado los defectos de sí mismos. Y de hecho, a lo largo de la palabra, algo que es constante y reiterado a lo largo de ella, es como vemos el contraste entre los defectos, los pecados, la inmundicia del ser humano y la santidad y la perfección de Dios. Bueno, en ese mismo sentido, estas palabras, las palabras de Dios, no están contaminadas ni con mentiras, ni con adulaciones, ni con engaños, nada. Dios expresa lo que de verdad quiere decir. Por eso, lo que Él dice, lo preserva y lo cumple. Dentro de este mismo capítulo 12, Salmo 12, vamos al versículo 7, el siguiente. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada de horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Lo que ha prometido, lo cumplirá y lo va a preservar hasta el fin. ¿Queda claro? Veíamos el estudio pasado, sí me detuve más que el anterior, pero veíamos como la verdad de Dios, al ser tan ajustada a la verdad, tan real, es sumamente superior, mucho más elevada a lo que nosotros siquiera podemos percibir o aún concebir. Salmo 57, versículo 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Salmo 86, 15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Sin duda está hablando el salmista en ambos versículos de antropomorfismos, pero para darnos a entender cuán elevada y cuán superior a nosotros es la verdad misma. La verdad de Dios,
la que es realmente verdad, es superior a lo que podemos concebir o siquiera imaginar. ¿Queda claro? Si Dios quiere, el próximo estudio continuaremos hablando acerca de Dios veraz o de la veracidad de Dios o de Dios la verdad. ¿Ok? Bueno, pues déjenme detener los grabaciones. Cualquier duda o comentario, por favor, háganmela saber.